nacido en las vastas estepas al este del río Danubio alrededor del año 406 después de Cristo, Atila vino al mundo en el seno de una de las familias más poderosas del Imperio Huno. Los hunos, un pueblo nómada, feroz e implacable, eran temidos por todos aquellos que osaban cruzarse en su camino. Eran los señores de las praderas, jinetes insuperables y maestros del arco compuesto, capaces de lanzar flechas mortales mientras galopaban a toda velocidad. Desde temprana edad, Atila fue testigo de los rituales de guerra, los cánticos chamánicos bajo la luna, las cicatrices rituales, y la sangre que corría como tributo a los espíritus de la estepa. Su educación no fue la de un príncipe romano ni la de un noble germano. Atila aprendió a montar antes de caminar, a cazar lobos con lanza antes de empuñar un cuchillo para comer. No conocía la clemencia ni la compasión, porque no eran virtudes entre su pueblo. En su juventud fue enviado como rehén a la corte del Imperio Romano de Occidente, una estrategia común entre los pueblos bárbaros y los romanos para sellar pactos de paz frágiles. Allí, entre mármoles y columnas, Atila contempló con desdén la decadencia del imperio, su burocracia lenta y su falta de espíritu guerrero. Aprendió el latín, conoció los mecanismos del poder romano, y observó de cerca cómo los generales envejecidos se arrastraban entre intrigas mientras el mundo ardía más allá de sus fronteras. Atila no olvidó nada de lo que vio, y juró que algún día todo ese esplendor se postraría ante él. Cuando regresó junto a su familia, lo hizo como un joven endurecido, más astuto que muchos de sus mayores, y con una visión clara. No bastaba con ser señor de las estepas, debía convertirse en amo del mundo civilizado. Su tío, el rey Rua, reinaba sobre los hunos con puño de hierro, y tanto Atila como su hermano Bleda fueron entrenados por él en el arte de la guerra, la diplomacia y la dominación. Así se forjó la juventud del que más tarde sería llamado el azote de Dios. Un hombre nacido entre el viento y el polvo, templado por la sangre y el odio, y destinado a dejar una cicatriz profunda en la historia de Europa. En el año 434 después de Cristo, el trono del Imperio Huno quedó vacante tras la muerte del rey Rua, el temido tío de Atila. Como era costumbre entre los hunos, el poder no recaía en un solo heredero, sino que se compartía para evitar disputas sangrientas que pudieran fragmentar la unidad tribal. Así, Atila y su hermano Bleda, hijos de Munzú, fueron proclamados gobernantes de todo el pueblo huno. Ambos jóvenes, endurecidos y sagaces, se encontraban en la plenitud de su energía. Aunque compartían la sangre, sus temperamentos eran muy distintos. Bleda era reservado, calculador y amante de la diplomacia, mientras que Atila mostraba ya los signos del azote que sería, impaciente, ambicioso y despiadado. Sin embargo, en esos primeros años, trabajaron como un solo cuerpo, sometiendo a nuevas tribus, exigiendo tributos al Imperio Romano de Oriente, y consolidando el dominio huno desde el Danubio hasta las fronteras de Persia. Uno de sus primeros actos de poder fue negociar un tratado con el emperador Teodosio II en 435, conocido como el Tratado de Marges. Este acuerdo obligaba a los romanos a pagar un tributo anual en oro, duplicando la cantidad anterior, a cambio de la paz. Para los romanos, el tratado era una humillación. Para los hunos, era una muestra de que el mundo civilizado podía ser doblegado por la amenaza del hierro y del fuego. Los hermanos no tardaron en reanudar las campañas militares. En 441, con el ejército imperial distraído luchando contra los vándalos en Sicilia, Atila y Bleda vieron una oportunidad perfecta. Cruzaron el Danubio y arrasaron ciudades como Singidunum, actual Belgrado, Viminacium y Naissus, hoy Ni. La devastación fue total, pueblos reducidos a cenizas, templos saqueados, cadáveres en las calles. El oro romano volvió a fluir hacia la capital huno como ríos de tributo teñidos de sangre. Durante este tiempo, Atila comenzó a destacarse más que su hermano. Aunque oficialmente compartían el poder, el joven guerrero se convertía lentamente en la figura predominante. Su reputación crecía entre las tribus, y su imagen se propagaba como un mito viviente, el jinete del fin de los tiempos, el caudillo de los dioses, el castigo sobre la soberbia del imperio. Pero la dualidad de poder no era sostenible. Bleda era una sombra incómoda que Atila no toleraría por mucho tiempo. El equilibrio de poder entre los hermanos no estaba destinado a perdurar. En el año 445 después de Cristo, después de más de una década de gobierno conjunto, la ambición de Atila rompió la frágil armonía. Bleda, su hermano mayor y codirigente, fue asesinado en circunstancias oscuras, probablemente por orden directa de Atila. La tradición oral nunca lo confirmó abiertamente, pero el silencio súbito en torno al nombre de Bleda y la ascensión inmediata de Atila como único monarca no dejaban lugar a dudas.
Atila se convirtió en el único señor del Imperio I, sin rivales, sin voces que cuestionaran su voluntad. Su primera acción fue consolidar el poder. Reunió a los jefes tribales, a los clanes subordinados y a los guerreros más leales. Se presentó no como un simple caudillo, sino como el elegido por los dioses de la estepa, el jinete destinado a someter el mundo. El terror comenzó a convertirse en un instrumento de control, una herramienta política. Atila no era amado, pero sí temido, y eso bastaba para asegurar la obediencia. A partir de ese momento, los hunos se transformaron en una fuerza imparable, una máquina de guerra temida desde los montes Cárpatos hasta las llanuras del Imperio bizantino. El ejército huno, compuesto por jinetes veloces, arqueros implacables y mercenarios germánicos, fue reorganizado bajo una estructura más disciplinada. Atila impuso el orden con mano de hierro, castigando con crueldad a quienes dudaban o mostraban debilidad. En el año 447, tras un periodo de reorganización interna, Atila se volvió hacia el Imperio Romano de Oriente con una furia renovada. Sus tropas cruzaron el Danubio y arrasaron los Balcanes. La devastación fue absoluta. Ciudades como Serdica, Filipópolis y Arcadiópolis fueron saqueadas, quemadas y reducidas a ruinas humeantes. El emperador Teodosio II no tuvo más opción que enviar emisarios y aceptar condiciones humillantes, un nuevo tratado que triplicaba el tributo anual en oro. Atila ya no era simplemente un jefe bárbaro. Era un espectro en la conciencia colectiva del mundo romano. Un azote. Un castigo divino que llegaba cuando el orgullo de los imperios se elevaba demasiado. En su corte, se le veía como un semidios. En las ruinas romanas, se murmuraba su nombre con el mismo miedo reservado a las plagas y a la muerte. Con el camino libre y el oro fluyendo hacia sus arcas, Atila estaba listo para emprender una de las campañas más ambiciosas de su vida, la invasión del corazón de Occidente. Consolidado como amo indiscutible de los hunos, Atila dirigió su mirada hacia las tierras ricas del Imperio Romano de Oriente. A pesar de los tratados firmados y del flujo constante de oro hacia sus arcas, Atila no buscaba estabilidad, sino dominación absoluta. Consideraba que el tributo no era un acuerdo de paz, sino un reconocimiento de su supremacía. Por tanto, cuando el imperio dejó de pagar puntualmente, la respuesta fue inmediata y brutal. En la primavera del año 447 después de Cristo, Atila cruzó el Danubio con un ejército que parecía surgir del mismo inframundo. No eran simples incursiones. Era una invasión total. Las legiones romanas, debilitadas por la corrupción interna y las guerras fronterizas, no pudieron detener el avance huno. Las ciudades de los Balcanes cayeron una tras otra. Filipópolis fue incendiada, su población esclavizada o ejecutada. Marcianópolis, Serdica, y otras tantas urbes antaño prósperas quedaron reducidas a cenizas. El terror se extendió como una plaga. Las historias sobre Atila crecían con cada paso de su ejército, se decía que donde pisaba su caballo, no volvía a crecer la hierba. Algunos afirmaban que su espada estaba forjada por los dioses, una reliquia divina hallada por casualidad en la estepa. Otros hablaban de su rostro, inmutable ante la muerte, y de su risa ante el sufrimiento de sus enemigos. Verdades y mitos se entrelazaban en torno a su figura, pero una cosa era segura, la muerte lo seguía como sombra fiel. El emperador Teodosio II, superado por la destrucción, recurrió nuevamente a la diplomacia. Envió al senador Prisco como emisario para negociar la paz. Prisco, que más tarde escribiría un valioso relato sobre la corte de Atila, describió un campamento bárbaro más organizado de lo esperado, y un líder astuto, capaz de razonar con claridad y estrategia. No era un salvaje cualquiera. Era un gobernante con una visión, cruel pero metódico. El nuevo tratado triplicó el tributo anual a 2,100 libras de oro. El Imperio de Oriente se salvó, pero al precio de su orgullo. Atila no había sido vencido, sino comprado. Y eso, en su lógica, lo convertía en vencedor absoluto. En esos años, su poder alcanzó su apogeo. Controlaba una vasta confederación de tribus, desde el mar Caspio hasta el Rin, y era temido en Constantinopla tanto como lo sería en Roma. Pero la ambición de Atila no conocía límites. Su mirada ya se posaba en el corazón del Imperio Occidental, en las ricas tierras de la Galia. Allí, el azote de Dios escribiría una de las batallas más decisivas de su vida. En el año 451 después de Cristo, Atila cambió su mirada hacia Occidente.
Los tesoros del Imperio de Oriente ya no eran suficientes, y la Galia, una tierra rica, frágil y dividida, se alzaba como la nueva presa. No se trataba solo de conquista. Esta vez, Atila invocó una causa sagrada. Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, había enviado un anillo y una súplica secreta de ayuda para escapar de un matrimonio forzado. Atila lo tomó como una propuesta y reclamó su mano, así como la mitad del Imperio Occidental como dote. Al ser rechazado, el azote de Dios movilizó a su ejército. Cruzó el Rin con una horda colosal compuesta no solo por unos, sino por una amalgama de pueblos sometidos, ostrogodos, gépidos, elanous y más. Devastó ciudades a su paso: Metz, Reims, Arras, Amiens. París se salvó por milagro o por temor estratégico, y su blanco final se reveló, Aurelianum, hoy conocida como Orleans. Pero el imperio no estaba dormido. El general romano Flavio Aecio, uno de los últimos grandes estrategas de Roma, forjó una alianza impensable: romanos, visigodos, francos y borgoñones. Su unión fue forjada no por amor al imperio, sino por el terror común que inspiraba Atila. En los campos de la Galia, se encontrarían dos mundos, el del orden moribundo y el del caos ascendente. La batalla de los campos cataláunicos, librada cerca del actual Chalons-en-Champagne, fue una de las más sangrientas de la antigüedad. Más de 150,000 hombres se enfrentaron en un combate apocalíptico. Atila, montado en su caballo negro, rugía órdenes mientras su estandarte ondeaba entre la niebla roja del amanecer. Los visigodos luchaban con rabia ancestral, los romanos, con desesperación. La muerte del rey visigodo Teodorico y en plena batalla no detuvo a sus hombres. Aecio mantuvo la línea, y por primera vez, Atila no obtuvo una victoria clara. Ante la amenaza de ser rodeado, ordenó la retirada. Su campamento fue fortificado en un círculo de carros, como un lobo herido protegiéndose. Aunque no fue una derrota total, la batalla marcó el punto de inflexión. Por primera vez, Atila fue contenido. Los pueblos de Occidente vieron que el azote de Dios podía sangrar. Y aunque volvería a atacar, el mito de su invencibilidad había sido fracturado. Los campos cataláunicos quedaron sembrados de cadáveres, tantos que las aves de rapiña no dieron abasto. El cielo se cubrió de cenizas y cuervos. La tierra bebió sangre hasta volverse barro. Y el nombre de Atila se grabó aún más profundamente en la historia de Europa. Tras el sangriento desenlace en los campos cataláunicos, Atila no se retiró derrotado, sino replegado. Su ambición seguía intacta, y un año después, en el 452, volvió a lanzar su furia sobre el Imperio Romano de Occidente. Esta vez, su objetivo era más simbólico: la propia Italia. No buscaba solo botín, buscaba quebrar el corazón de la civilización romana. Cruzó los Alpes con su ejército en primavera, y lo que encontró fue un imperio moribundo. Valentiniano III reinaba en Rávena, y Roma ya no era la capital política, sino apenas una sombra de su antiguo esplendor. La península estaba desprotegida, las legiones agotadas, los caminos cubiertos de maleza y el espíritu romano corrompido por siglos de decadencia. Las ciudades del norte de Italia cayeron una tras otra. Aquilea fue arrasada hasta sus cimientos, y se decía que de sus ruinas brotaban lágrimas en lugar de agua. Padua, Vicenza, Verona, todas ardieron. El hambre y la peste se propagaron con el paso del ejército huno. Los refugiados huían hacia los pantanos del Adriático, donde fundarían lo que siglos después sería conocida como Venecia, una ciudad nacida del miedo a Atila. Roma estaba al alcance de su espada. Pero cuando la marcha parecía imparable, ocurrió lo inesperado: el encuentro con el Papa Leoni. El pontífice, sin armas ni ejército, se presentó ante Atila en las llanuras de Mantua. No queda registro exacto de sus palabras, pero la leyenda asegura que habló con una autoridad tan sagrada, tan firme y serena, que el azote de Dios, por única vez, detuvo su avance. Algunos dijeron que Atila vio una aparición celestial detrás del Papa, una figura con espada en mano que lo amenazaba desde el más allá. Otros sostienen que era una maniobra pragmática: el hambre, las enfermedades y la amenaza de un contraataque romano obligaron al caudillo a retirarse. Lo cierto es que, por decisión propia o divina, Atila abandonó Italia y regresó a sus tierras. Fue una retirada sin batalla, pero con resonancia eterna. El Papa había salvado Roma con la palabra. Y aunque Atila se alejaba, su sombra quedaba impresa en la historia de la ciudad eterna. En su regreso, el mundo lo miraba con una mezcla de asombro y terror.
Era el guerrero que pudo destruir Roma, pero no lo hizo. Un monstruo con alma de emperador. El jinete que desató el infierno, pero se detuvo ante el umbral del cielo. El año 453 después de Cristo marcó el final de una era y el colapso de un imperio forjado sobre la sangre y el terror. Atila, en la cumbre de su poder, era considerado invencible. Había doblegado a emperadores, destruido ciudades, humillado a Roma, y mantenía bajo su yugo a una vasta confederación de tribus bárbaras. Su imperio se extendía desde las estepas del Volga hasta las llanuras del Danubio. Sin embargo, su final no llegaría en el campo de batalla, ni por la lanza de un enemigo, sino en la oscuridad de una tienda, en la noche de su propia boda. Ese año, Atila tomó como esposa a una joven goda llamada Ildico. El banquete nupcial fue colosal, una celebración de poder, abundancia y supremacía. La carne y el vino fluyeron como ríos, los cantos resonaron en la noche, y los chamanes entonaron alabanzas al gran rey. Ya entrada la madrugada, Atila se retiró con su esposa a la tienda. Nadie imaginó que no saldría con vida. A la mañana siguiente, cuando sus guardias irrumpieron al no obtener respuesta, encontraron el cuerpo sin vida del azote de Dios tendido en el lecho. Había muerto durante la noche, ahogado en su propia sangre, según se cuenta, víctima de una hemorragia nasal que se agravó por la embriaguez. Su rostro, dicen, no mostraba miedo ni dolor, como si hubiese sido reclamado por los dioses que lo habían guiado toda su vida. Algunos sospecharon envenenamiento, otros conspiración. Ildico fue interrogada, pero la verdad jamás se esclareció. Lo que estaba claro era que el hombre que había puesto de rodillas a dos imperios había caído sin un solo enemigo cerca, víctima de lo único que no podía conquistar, la muerte. El funeral de Atila fue tan grandioso como su leyenda. Según la tradición 1, su cuerpo fue colocado en una triple urna, de oro, de plata y de hierro. Los hombres que cavaron su tumba fueron ejecutados al terminar, para que nadie supiera jamás dónde descansaba el gran caudillo. Algunos dicen que fue enterrado en el lecho seco de un río, cuyas aguas fueron desviadas para ocultarlo. Su sepulcro jamás fue hallado. Con su muerte, el Imperio Huno se desmoronó como una torre de huesos carcomida desde dentro. Sus hijos, Eyak, Dengizic e Irnak, se disputaron el poder, pero no heredaron su genio militar ni su carisma aterrador. Las tribus sometidas se rebelaron. En el año 454, en la batalla de Nedao, los germanos derrotaron a los hunos y comenzaron su propia era de conquistas. Atila había sido el pilar de su imperio. Sin él, todo colapsó. El nombre de los hunos desapareció de los registros en menos de una generación. Pero el eco de su jinete jamás se extinguió. Atila murió, pero su sombra jamás abandonó Europa. Su figura trascendió la historia y se convirtió en leyenda. Para unos, fue un demonio encarnado, para otros, un héroe bárbaro que desafió el mundo civilizado y puso de rodillas a un imperio milenario. Pero para todos, fue un símbolo, de terror, de poder absoluto, y del fin de una era. Los romanos, especialmente los cristianos, lo recordaron como el azote de Dios, no como una maldición gratuita, sino como un castigo celestial a los pecados del imperio. La Iglesia, aún en formación como estructura de poder, propagó esa visión, que Atila fue enviado por Dios no por voluntad propia, sino como herramienta del juicio divino. Así se explicaban sus victorias, su invulnerabilidad y su aparente sentido del destino. Fue temido, sí, pero también temido como se teme a los relámpagos o a los terremotos, con respeto sagrado. Entre los pueblos germánicos y nómadas, sin embargo, su figura adquirió una dimensión heroica. En los cantares de gesta, en los mitos orales y las leyendas populares, Atila no fue un villano, sino un rey justo y fuerte, que gobernó con sabiduría y que cayó víctima de traición. En la épica germánica, como en la canción de los Nibelungos, aparece con nombres alterados pero siempre como el gran señor del este, poderoso y temido. Su imagen fue transformándose con los siglos. Durante la Edad Media, fue representado en manuscritos como una criatura demoníaca, con ojos de fuego y barba en llamas, montado sobre un corcel negro que devoraba la tierra. En cambio, en la Edad Moderna, con el auge del nacionalismo, algunos pueblos lo reivindicaron como ancestro glorioso. Los húngaros, por ejemplo, forjaron la figura de Atila como parte de su mitología fundacional. En lo histórico, Atila fue más que un conquistador, fue el catalizador del final del Imperio Romano de Occidente. Aunque no fue él quien puso la última piedra sobre la tumba de Roma, sí fue quien quebró definitivamente su orgullo.
Tras él, vinieron los vándalos, los ostrogodos, los lombardos. El mundo antiguo se desplomó como una estatua rota. El Imperio I, efímero como un incendio en la estepa, desapareció sin dejar rastros físicos. No dejó ciudades, ni templos, ni monumentos. Lo único que quedó fue el nombre de Atila, grabado en la memoria colectiva de Europa. Y quizás, eso fue lo que más temieron sus enemigos, que incluso muerto, su nombre cabalgara a través de los siglos como un susurro entre ruinas, como el galope lejano de un ejército invisible. Una advertencia eterna de que el orden más grande puede ser destruido por la voluntad de un solo hombre.